Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la tercera sesión de nuestras clases magistrales. Esta específicamente es la relacionada a de la idea del guión cinematográfico. Esta charla, esta tercera sesión se complementa con dos que ya han pasado y están subidas en el canal de YouTube. La primera fue donde exploramos lo asociado a la idea, a la construcción de la sinopsis, el storyline y demás. La segunda fue asociada a la construcción de personajes, a los tipos y demás. Esas las pueden consultar en el canal. Les agradezco a todos su asistencia y les recomiendo por favor que mantengan sus micrófonos apagados y por favor cuando vayan a intervenir o si necesitan hacer alguna pregunta o algún comentario, pues que por favor hagan, levanten la mano para poder darles la palabra. Esta sesión, y como en las pasadas, nos acompaña Alonso Torres, quien tiene experiencia y pues ha sido guionista de reconocidas películas, Matar a Jesús, Que viva la música, Todos tus muertos. eh, y pues Alonso ha venido acompañando también otros procesos, específicamente también nuestros, como el INI, Imaginando nuestra imagen, desde el año pasado. Em, es importante tener en cuenta que estas charlas se complementan también con una serie, y esto hace parte más bien como de una estrategia, donde hay otras clases magistrales que se están desarrollando, unas asociadas a formulación de proyectos, otra a mecanismos de financiación y la otra que es la estructura narrativa para documental específicamente. Todas estas clases magistrales se han venido desarrollando a partir de la primera semana de octubre y vamos hasta finales de noviembre. Adicionalmente, tenemos otra serie de charlas que se han venido desarrollando que tienen que ver con ya los trámites específicos que hacemos en la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas. Nicolás, pues si Eh, quiere comer, si no coma, si no quiere, pues. y Aquí, como les dije, sí les recomiendo apagar sus micrófonos para evitar la interrupción. Y pues nada, aquí ya arrancamos con nuestra tercera sesión. Le doy la palabra a Alonso. Si vuelvo e indico que si es necesario hacer alguna consulta o participar, por favor, levanten la mano para poderles dar la palabra. Muchas gracias a todos. Gracias. Adelante. Gracias, Ingrid. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vale, nosotros como ya nos dijo Ingrid, habíamos visto cómo se construye una idea, la idea temática, la idea dramática, habíamos hablado de los personajes, cuál es la construcción de los personajes, herramientas para la construcción de estos personajes. Ya teniendo, digamos, esos insumos, y espero que hayan podido realizar algún tipo de ejercicios a partir de lo que hemos hablado, que sus personajes, sus proyectos hayan avanzado con esa, digamos, con esa información que hemos obtenido en estas dos primeras sesiones y que hayan podido obviamente hacer el ejercicio durante estos ya 15 días, porque la semana pasada fue imposible tener nuestra reunión. Entonces, hoy vamos a hablar del conflicto. El conflicto es la base del drama. El conflicto es el corazón del drama. Sin conflicto no hay película posible. Eso hay que tenerlo siempre claro, que todo personaje, toda historia requiere de un conflicto para poder generar un drama. Entonces, hay una definición estándar, digamos, entre miles de definiciones alrededor de lo que es un conflicto, donde nos dice que es la lucha de fuerzas opuestas en la búsqueda de un objetivo particular. ¿Esto qué es? El personaje tiene un objetivo, el personaje sueña con algo, el personaje desea algo, quiere algo, y el mundo se le va a oponer de una u otra forma
para conseguir nuestro objetivo, sea en una película o sea en la vida de cada uno de nosotros, tenemos que superar pruebas, tenemos que superar obstáculos, o tenemos que enfrentarnos a otras fuerzas, a otras personas, a grupos, a instituciones para poder lograr el objetivo que tenemos trazado, sea este bueno o malo. Es decir, el personaje puede querer robar un banco, ¿no? O robarse unas joyas, como hicieron en el museo en París esta semana. Y ellos van a tener unos obstáculos que sortear para poder lograr su objetivo. O sea, en las películas, en las historias, no necesariamente el fin del personaje es un fin bueno, un fin, digamos, moralmente positivo. Pero puede ser un fin negativo, puede ser una venganza, por ejemplo, es asesinar a alguien, ¿cierto? Puede ser defraudar a un grupo, ¿cierto? Puede ser robar, dominar con violencia a otro grupo. Sin embargo, va a tener siempre oposición para lograr ese objetivo. Si no tiene oposición para lograr ese objetivo, no tenemos una película. Les pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos la historia de un niño que es abusado de todas las formas posibles por un adulto, allí no necesariamente hay un conflicto. Tenemos abuso. Si el personaje no tiene la capacidad de oponerse a esa fuerza que lo maltrata, que lo violenta, que lo abusa, no hay un conflicto. Solo si el personaje tiene la capacidad y la energía de enfrentarse, la determinación de enfrentar esa fuerza que lo domina, hay un conflicto. De lo contrario, no. O sea, no se puede generar ese equívoco de que cuando pasan cosas malas a alguien, necesariamente hay un conflicto. Eso no es un conflicto. Un conflicto es cuando yo quiero ir de A a B y se me presentan una serie de dificultades y obstáculos para poder conseguirlos. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de conflictos en nuestras historias. Los conflictos pueden ser de relación, y ese es, digamos, el más común, es cuando un personaje desea algo que otros también desean, ¿cierto? O cuando el personaje desea algo y el mundo, grupos o personas o otra persona no quiere que yo consiga ese objetivo. Eso, les pongo un ejemplo. Yo quiero ser cantante, ¿no? Y voy a participar en un concurso. En ese concurso van a haber otras personas quizá con mayor talento, quizá con mayor influencia, quizá con otro tipo de relaciones con la organización del concurso, y ellos van a querer ganar también y van a utilizar todo su poder, van a utilizar sus influencias, van a utilizar sus relaciones y también su gran capacidad, su talento para ganar, ¿no? Y yo me tengo que enfrentar a todas esas dificultades, me tengo que enfrentar a todas esas capacidades para poder lograr mi objetivo. Al final, ya veremos si lo logro, si no lo logro, ¿verdad? Pero lo importante es que el conflicto esté en permanente ebullición durante toda la trama, durante todo el drama, durante toda la historia, durante todo el relato, porque el conflicto tiene una cosa muy particular, que el conflicto genera tensión. ¿Qué es la tensión? La tensión es lo que se logra cuando tú estás concentrado, cuando estás interesado en lo que va a suceder. Esa construcción que nosotros estamos creando, que nosotros estamos haciendo, debe generar primero en el lector, porque nosotros como guionistas primero estamos escribiendo un relato, ¿no? Y nuestro producto en general es leído, nuestro producto no es visto, ¿no? Ya les dije en algún momento que el guionista no es necesariamente un artista, el guionista es un técnico. ¿Por qué? Porque el guionista está trabajando para dar la primera puntada de un proceso,
El guión se va a fundir en el rodaje y el rodaje luego se va a transformar mediante el montaje, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos crear un relato de tal forma que la persona que lo esté leyendo esté interesada, quiera saber qué va a suceder a continuación, esté en tensión. Tensión, en términos prácticos, significa atención. Si las personas no están realmente en tensión, si no le hemos robado su atención, si no lo hemos seducido, si no lo hemos cautivado, tiende a abandonar la lectura y en otro plano, en otro momento del proyecto, si la película no cautiva, si la película no seduce al espectador, este se va a ir de la sala o a apagar el televisor o a apagar su pantalla, porque no le va a interesar, le va a parecer que no vale la pena. Nosotros tenemos que lograr, digamos, ese es nuestro gran desafío. Primero, como les digo, en la escritura, pero luego ya en la puesta en escena y en el montaje, tenemos que lograr que el lector en primer plano y el espectador en el final esté interesado, que el espectador esté en tensión por lo que va a suceder, por la manera cómo se va a solucionar ese conflicto, cómo se está presentando y cuál va a ser nuestro final. Si no lo logramos, si no lo cautivamos, vamos a fracasar. Entonces, el conflicto de relación, como les digo, es un conflicto entre personas, entre grupos, entre el personaje con una institución, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, algunos de ustedes vieron Matar a Jesús. En Matar a Jesús, el personaje de Paula tenía un conflicto inicial, ¿no? Más allá de su duelo, más allá de su dolor, tenía un conflicto con las instituciones. Las instituciones que debieron haberle prestado atención al caso de su padre, las instituciones que debieron haber proveído la verdad, la justicia, que debieron haber generado una solución para su preocupación, que era conocer la verdad, ¿cierto? Ahí hay un conflicto con las instituciones. Ese conflicto con las instituciones deriva en que el personaje se tenga que enredar de alguna manera, se tenga que involucrar con el asesino para poder conocer la verdad y las implicaciones últimas sobre el asesinato de su padre. Eso es un conflicto. En el caso de Perro come perro, les estoy hablando de películas que conozco porque he trabajado en ellas. Hay una serie de conflictos allí porque no es un solo personaje, digamos que tenemos dos personajes, ¿cierto? Tenemos dos maleantes, dos criminales que tienen cada uno intereses particulares, pero que están reunidos en un solo lugar, ¿cierto? Y ahí hay un conflicto a todo nivel en una organización criminal. Hay un conflicto de un operario del crimen que se ha robado un dinero y tiene un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Escaparse con ese dinero con su familia y dejar todo atrás. Sin embargo, tiene conflictos de diferente índole. Tiene un conflicto porque está siendo vigilado por otro criminal que a la vez también tiene un conflicto con el jefe de esa organización. Y por otro lado, su esposa ya no le cree y no se puede nunca reunir con su familia para poder escapar. Y ese conflicto se extiende y se desarrolla a través de toda la película. Por otro lado, el otro personaje tiene un conflicto porque tiene una deuda con el jefe, con el jefe criminal, ha asesinado a alguien que es cercano a ese jefe criminal y además está siendo poseído por una fuerza sobrenatural. Ya en un segundo vi una mano levantada, entonces en un segundo voy a contestar su pregunta. Y esos conflictos cruzados, digamos, esos conflictos mezclados, van generando tensión permanentemente. Tú no sabes si los van a matar, tú no sabes si se van a salir con la suya, tú no sabes qué va a suceder
Sin embargo, todo está construido de tal manera que podamos estar en tensión permanentemente, ¿no? Por otro lado, el jefe criminal, que es el orejón en la historia, tiene un conflicto. ¿Y cuál es su conflicto? Que su poder se está viendo amenazado por operarios menores de las organizaciones criminales que él controla, ¿no? Estos conflictos que vienen y van, que son tanto internos como externos, ya lo vamos a explicar, son los que conforman, digamos, nuestra gran trama que se llama perro come perro, ¿no? Entonces, hay un cuando tenemos un conflicto interno, cuando el personaje está en conflicto consigo mismo. Cuando su conflicto es moral, emocional, psicológico. Cuando un personaje la culpa, por ejemplo, no le permite avanzar, pero es necesario que venza su culpa, es necesario que procese esa culpa, o es necesario que procese su conflicto moral o emocional para poder conseguir su objetivo. Lo deseable en estos casos es que ese conflicto moral y emocional o psicológico se exprese y se venza al momento de enfrentar al antagonista, digamos en el clímax, cuando tenemos que enfrentar el último enfrentamiento, el que va a definir quién gana o quién pierde. En ese momento es que el personaje va a tener que procesar su conflicto. Y ahí va a terminar en una historia transformada. O sea, él se va a convertir en una persona distinta. Si nosotros tenemos un superhéroe, por ejemplo, como Superman, Indiana Jones, que es un tipo de superhéroe, el personaje de Burnt sí, de Matt Damon en esa serie de acción. Son personajes que parecen superhéroes, son personajes que no se transforman. Ni Superman ni ningún superhéroe se va a transformar. Pero nuestros personajes sí es deseable que se transformen, porque se supone que si es tan potente nuestro drama, si son tan potentes nuestros conflictos, es deseable que esa batalla, es deseable que esa lucha constante y feroz genere un hombre nuevo. Y no estoy hablando necesariamente del mundo del héroe, ¿no? No estoy hablando de eso, estoy hablando que nuestros personajes es deseable que se transformen porque sí es muy deseable que a pesar de que haya un conflicto externo o un conflicto de relación, nuestros personajes tengan miedos, tengan inseguridades, tengan culpas, porque a lo que se enfrentan en general o el mundo en el que se ven inmersos durante esa lucha es un mundo desconocido. Nosotros, cuando veamos la estructura, digamos, vamos a ver el detonante, vamos a ver los puntos de giro, vamos a ver un punto medio, vamos a ver el clima y vamos a entender mucho mejor esto. Pero lo deseable es que el personaje se transforme a partir del enfrentamiento de ese conflicto, de la resolución de ese conflicto. ¿Hay alguien con una pregunta? Y una mano Sí, levantada. Sofía Ok. tiene la mano levantada. Sofía, adelante. Ya, hola, perdón que no había podido desbloquear el micrófono. Yo tengo una pregunta que me cuestiona un montón porque yo tengo una historia que siento que, pues, en el momento en cómo va, mezcla, o sea, hay dos personajes, uno antagónico y uno protagónico, pero ambos tienen como diferentes tipos de conflicto, porque es como es un culto raro, es un pastor, y el pastor va a sacrificar a su hija porque es lesbiana, llamémoslo así. Entonces su hija tiene como un conflicto interno,
como que hay un miedo a no poder escapar, es terror psicológico, hay un miedo a no poder escapar como del día donde la van a bautizar, pero pues no es un bautizo, llamémoslo normal, sino que es como un rito un poco violento y como que no puede escapar por el miedo. Y al final, o lo que yo definí, porque es un corto, es que al final ella tiene una posesión por Dios y es Dios como quien le genera un conflicto al final al padre, diciéndole que se la va a llevar, que va a morir, pero que el que está equivocado es él. Entonces el conflicto espiritual lo tendría al final el padre. O sea, eso es como posible, como que haya uno que tenga un conflicto espiritual y el otro tenga un conflicto interno o de pronto externo en contra, no sé, de la familia, la chica. Yo lo que sentiría es que hay un tema de punto de vista. Es Ok, decir, la pregunta es qué es lo que quieres explorar tú y cuál de los dos personajes es el que quieres explorar y desarrollar más. Lo digo porque a mí lo que me suena es que el que tiene el conflicto, digamos, y el punto de vista es como el del padre, del pastor, ¿cierto? Del pastor que tiene un conflicto interno porque entiende, digamos, que debe sacrificar a su hija en un rito, ¿verdad? Pero tiene su fe su fe lo hace dudar, o sea, duda de su fe, duda de si está haciendo las cosas bien o mal. Yo ahí veo un conflicto potente interno, ¿cierto? Pero por el otro lado, plantear, y en un corto además para poder desarrollar el otro conflicto, yo no lo veo tan claro, ¿no? ok, O sea, una cosa es que tengamos el punto de vista de la chica, ¿cierto? Y ella crea, ella sospeche, presuma que va a ser asesinada en un ritual por su padre. Ahí es otra cosa, pero tenemos el punto de vista de ella. ¿Mm? ok. ¿Sí? O sea, que ella tenga, digamos, noticia, tenga, como te digo, sospechas de que lo que va a pasar es que la van a asesinar, ¿verdad? O sea, que tenga un conflicto con su identidad de género, por ejemplo, ¿cierto? Ujú. ¿Cierto? O que, y que ese conflicto la lleve a pensar que puede ser ejecutada o puede ser asesinada en medio de un ritual, ¿no? O sea, que quizás lo que debería hacer es que ella pudiera, digamos, expresar su orientación sexual con libertad, por ejemplo, ¿sí? O sea, que el miedo sea al final el miedo a expresar su orientación sexual. O sea, que ella no sepa muy bien expresar esa orientación y que por el otro lado tenga miedo de que haya sido descubierta. Nosotros, tú estuviste la semana pasada, hace 15 días, perdón. Es que no lo estamos compartiendo con mi socia, Ok, entonces ella fue la que vino la mira, vez pasada. vale, voy a volver un poquito atrás, que de eso se trata. Resulta que en la presentación pasada, cuando estábamos hablando de los personajes, Ujú. yo eché mano de algo que dice nuestro Nobel, Gabriel García Márquez. Él dice que, o decía, que nosotros tenemos tres vidas, no dos, porque en general se habla de que uno tiene una vida pública y una vida privada. Él dice, nosotros tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Cuando ese secreto que todos tenemos, porque todos tenemos un pasado, ¿cierto? Todos tenemos un lado oscuro, ya lo hablamos también del talón de Aquiles y ese, en fin. Nadie quiere que ese secreto sea descubierto, ¿verdad? Que nosotros queremos que esos secretos que ocultamos se mantengan así, en secreto. Y los personajes en general, algunos matarían, harían lo que fuera necesario porque esos conflictos, porque esos secretos no salgan a la luz, ¿verdad? Entonces, si ella siente que su secreto está siendo, ha sido revelado o que su secreto de alguna manera está siendo vislumbrado por su padre o su padre se ha dado cuenta a través de su poder espiritual de su secreto, entonces ahí tenemos un conflicto interno muy fuerte, ¿cierto?
pero Ujú. hay que pensar sobre todo, creo yo, en el punto de vista que estás planteando. No Ok. sé si te aclaro. Sí, si me aclaras bastantes cosas ahí, sería la cuestión más bien como de escoger cuál de los dos puede Vale, ser el más ok, potente. Gracias. vale, Vale, vale. gracias, Sofía. Ok, Alonso, Yulder tiene también la mano levantada. vamos con él. Dale, Yulder, adelante. Hola, buena tarde para todos. Hola, buenas tardes. Mira, mi punto de vista es una preguntita pequeña. En Perro come perro, la santería se convierte en un personaje. ¿Lograron hacer de él un personaje en la historia? ¿O qué querían hacer con la santería que se muestra en Come Perro Come? Y otra preguntita. Digamos, yo tengo un cortometraje, ¿cierto? Donde el conflicto es el personaje porque de joven consumió drogas y eso creó que tuviera VIH y ahora se entera de que está en embarazo, ella es una mujer, personaje, entonces esto la lleva a quitarse la vida. ¿Este conflicto se puede mostrar así o se debería mostrar de otra manera? Gracias, Dios los bendiga. Vale, vale. Lo de perro come perro, el la brujería o la santería no es un medio. Realmente tenemos un personaje, sí, que es la bruja, ¿no? La bruja, que es Iris, es la que expresa, digamos, ese conocimiento, ese saber que opera en el conflicto del personaje de Benítez, que está embrujado, ¿no? O sea, ese personaje también tiene un conflicto doble, porque por un lado tiene un conflicto interno, él cree que está siendo embrujado, que sus capacidades, digamos, masculinas están siendo atacadas, también como su capacidad criminal, porque si te acuerdas, él le tiembla el pulso con su arma y todo esto. Entonces, él tiene un conflicto porque sabe que los que están buscándolo, sabe que él está siendo señalado de un crimen que cometió y que lo tienen allí por esa razón. O sea, pero también tiene un conflicto interno porque las capacidades, digamos, criminales de él están siendo menguadas por la brujería, ¿no? Entonces, tiene un conflicto interno y un conflicto externo, que es lo deseable en nuestros personajes. Es decir, más allá de que nuestro conflicto sea de relación, por ejemplo, en el tema del cantante que estaba diciendo yo ahorita. Sí, él tiene un conflicto de relación porque sabe, entiende que hay otros que tienen mejores relaciones, que tienen quizá más talento que él, que tienen más experiencia que él como cantantes, ¿cierto? Pero también él tiene una gran inseguridad, por ejemplo, ¿no? Y esa gran inseguridad él la va a tener que procesar y vencer para poder enfrentar a los demás participantes y poder de alguna manera intentar ganar ese concurso. O sea, él tiene que sacar todo lo mejor de sí y dejar atrás todo esa, pueden ser culpas, pero en este caso sería sus inseguridades para poder hacer su mejor presentación y así intentar ganar el concurso. Puede que gane, puede que no gane, pero al final de esa historia, cuando él venza su inseguridad y sea capaz de enfrentarse al público y cantar frente al público y esto, va a ser un personaje distinto, va a ser un artista distinto. O sea, se va a transformar en un hombre inseguro o en una mujer insegura, en una persona con cierta seguridad que va a poder desarrollar su vida profesional como cantante de ahí en adelante, ¿no? Eso por ese lado, ¿cierto? Por el otro lado, el tema de esta chica adicta que adquirió SIDA por esa condición y luego queda en embarazo, pudiera de alguna manera gestionarse de otra forma, creo yo. Es decir, piensa en esto, el SIDA pasó de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica, ¿verdad? Entonces, quizá el drama de este personaje es tratar con bajos recursos, con muy bajos recursos, enfrentado a un sistema de salud precario, por ejemplo, enfrentado a la estigmatización, digamos, social que tiene ella, ¿cierto?
ella intentaría lograr que su hijo o su hija no tuviera SIDA, por ejemplo. ¿Cómo lograr tener ese bebé, ¿sí?, sano, por ejemplo? ¿Cómo hacer para que en medio del proceso de embarazo esa enfermedad pueda ser tratada, diría yo, ¿no? Ya con un final que ya verás tú qué es lo que, porque eso depende, ojo, que eso depende, el punto de vista y el desenlace de nuestra historia está completamente ligado a nuestro tema, a lo que nosotros queremos decir. Es decir, si nosotros, por ejemplo, que el SIDA sea una enfermedad curable con determinados medicamentos o con determinados tratamientos, pero al final ella no logra que su hijo nazca sano, no porque no haya tratamiento, ¿cierto? Sino por la precariedad del sistema, sino por la estigmatización que ella ha sufrido. Eso es otra cosa, eso es un tema, ¿verdad? O sea, lo que genera la precariedad de un sistema de salud, lo que genera la estigmatización en las personas, o lo que genera la adicción en una persona, digamos, en edad temprana. No sé si respondo tu pregunta. Hola. Sí, sí la responde, muchas gracias. Vale, Me da vale, un norte muy, muy valioso, gracias. vale. Entonces, tenemos un conflicto distinto, digamos, que es con la naturaleza. Eso también se le puede llamar conflicto cósmico, ¿no? Viene un meteorito, viene un cometa a estrellarse con la Tierra y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para salvar a nuestra familia? ¿No? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, Armagedón, una película de hace unos 25 años más o menos, perdón que yo tenga estas referencias, pero es que yo soy ya una persona mayor, vieja. Entonces, pero es una película de alguna manera bien armada, bien planteada en ese término. Es decir, viene un asteroide a estrellarse contra la Tierra y un grupo de astronautas sacrifica su vida para salvar a la humanidad, ¿no? Ahí hay un conflicto claro de ese tipo, conflicto cósmico. Hay un conflicto muy interesante en una película que seguramente la mayoría de ustedes se han visto, que se llama Alien, el octavo pasajero, ¿no? Que es una entidad extraterrestre, ¿cierto? Y nuestro personaje, que es Ripley, Sigourney Weaver, ella hace todo lo posible para que ese ser, para que esa entidad no llegue a la Tierra porque sería el fin del mundo, ¿verdad? La compañía realmente lo que quiere es que esa entidad, tener a disposición toda esa capacidad, digamos, destructiva de esa entidad, y ella lo que intenta es que ese personaje no llegue a la Tierra. Ahí hay un conflicto muy claro con seres extraterrestres, ¿verdad? Hay otro conflicto de ese tipo, la guerra de los mundos, hay un montón. Hay una película mucho más cercana a nosotros que se llama Los Elegidos, que es también con extraterrestres, la película de Shyamalan, Señales, ¿no? Digamos, con fuerzas sobrenaturales, no sobrenaturales, con fuerzas que vendrían del espacio exterior, que vendrían de algún lugar del cosmos, ¿no? Pero también ese conflicto, digamos, con la naturaleza está cuando hay un terremoto. Si nosotros estamos aquí en esta conversación y hay un terremoto, seguramente se va a ir la energía, el internet se va a cortar y esto se va a transformar en otra cosa. Entonces, nuestros intereses, que era estar en esta charla durante hora y media, 2 horas, se va a convertir en una lucha por la supervivencia, ¿no? Y nuestro conflicto sería, digamos, con la naturaleza, en la medida en que la naturaleza tiene la capacidad de destruir todo lo que está en pie, ¿no? Puede ser un tsunami, como en el caso de, a ver, ¿cómo se llama esa peli? Lo imposible, creo que llegó por acá con ese nombre, que es sobre el tsunami del Océano Índico. Si lo recuerdan, hay una película que se llama Volcano o Vulcano, que es con Tommy Lee Jones, y es sobre un volcán que estalla
en California, ¿verdad? O sea, ese tipo de conflictos con la naturaleza se expresan también, por ejemplo, en una gran sequía. Yo tengo un cultivo de tomates, digamos, nuestro personaje es un personaje muy pobre, muy humilde, ¿cierto? Y arriesga todo su capital, el capital de la familia, lo poco que tiene en un cultivo de tomate, porque sabe que el tomate va a tener dentro de unos meses un precio muy elevado y eso de alguna manera va a ser, es como su apuesta, ¿verdad? Sin embargo, cuando él cultiva el tomate, viene una gran sequía, ¿no? Y esa sequía cada vez se intensifica más y entonces ¿cuál va a ser el conflicto? Va a tener un conflicto con los vecinos por la obtención del agua de riego, cada vez va a tener que ir más lejos, cada vez va a tener más dificultades para que su cultivo prospere. Entonces ahí tiene un conflicto con la naturaleza. Y el caso contrario, si yo tengo un cultivo, en este caso lo que quieran, de zapallo, ¿cierto? Y yo le estoy apostando todo a ese cultivo y empieza a llover y a llover y a llover, seguramente se van a podrir todos mis zapallos. ¿Cómo hace el personaje para que su cosecha se mantenga a salvo de las inundaciones, de las granizadas, en fin, ¿no? Eso es conflicto con la naturaleza, que es muy común en las películas, pero que donde también se pueden expresar los conflictos internos del personaje. Por ejemplo, si yo soy un personaje que le teme a los temblores, al terremoto, ¿no? Y veo que voy a tener que salir, voy a tener necesariamente que convertirme casi en un rescatista porque en parte de mi familia está atrapada y yo soy claustrofóbico, para cambiar un poquitico, yo soy claustrofóbico y yo tengo que vencer esa claustrofobia para poderme meter por entre las ruinas y los desechos que ha dejado el terremoto y poder rescatar a un miembro de mi familia o a mi familia completa, ¿no? O sea, tenemos un conflicto con la naturaleza, pero también tenemos un conflicto interno para vencer, para poder lograr nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Rescatar a nuestra familia, que nuestra cosecha prospere, ¿sí? Y nos enfrentamos siempre a algo externo y a algo interno. En nuestras películas, si pretendemos que haya, digamos, un mayor volumen dramático. O sea, nuestro conflicto puede ser con nosotros mismos. Nosotros estamos sintiendo que estamos escuchando voces. Entonces yo puedo pensar, este personaje está sufriendo esquizofrenia y él teme que su cabeza se le acabe de ir, digamos, ¿no? Que teme enloquecer completamente y ese puede ser su película. Él puede dudar de todo lo que ve. Puede ser un conflicto totalmente interno, ¿cierto? O puede ser un conflicto totalmente externo, como hemos visto en estas películas de superhéroes, donde el personaje no se va a transformar emocionalmente, no tiene esos problemas, es decir, es como Dios. O sea, Dios viene, se enfrenta al diablo, se enfrenta al que sea, pero él va a seguir siendo Dios, el Dios que era antes, ¿no? Indiana Jones, al final de sus películas, era el mismo Indiana Jones de la primera, ¿no? Superman, Linterna Roja, Verde, perdón, Aquaman, todos son una especie de dioses que no se van a transformar porque no tienen ese tipo de dudas. Tienen lo vimos en los personajes hace 15 días, son un cúmulo de virtudes con un solo defecto. En el caso de Batman de los murciélagos, el miedo a los murciélagos, en el caso de Superman, la kriptonita, en fin. Pero no es un defecto, es una condición. Ellos realmente, ahí es muy difícil construir un conflicto interno, ¿no? Vale. Y tenemos el conflicto espiritual o sobrenatural, que es cuando estamos tratando temas de terror, por ejemplo, incluso de horror. En ese conflicto espiritual, por ejemplo, tenemos al exorcista. Es un conflicto muy interesante, muy bien logrado, pues por eso es que es la película de culto que es, ¿cierto? Sin embargo, ese conflicto
también se puede ver en otras, o sea, no solamente, por ejemplo, en Hereditario, una película de Ari Aster de hace unos años, él plantea ese tipo de conflicto espiritual que es muy interesante porque estamos peleando con algo moral, con algo del más allá, con nuestras creencias, con su fe. Y a través de sus creencias y su fe es que el personaje puede conseguir su objetivo. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de los padres, de los sacerdotes en El Exorcista? Era hacer precisamente que el demonio abandonara el cuerpo de Regan, que era la niña que estaba poseída, ¿no? En todas estas películas de Exorcista, la mayoría bastante complicadas en términos de la trama y del desenlace, pero la idea en estas películas es que el personaje tenga que poner en juego su fe o en duda su fe y su espiritualidad para poder lograr su objetivo, que tenga que echar mano, digamos, de lo más interno, digamos, de su base, digamos, emocional, espiritual, para poder conseguir su objetivo. Pero se levantó una mano. Sí, Sofía tiene la mano levantada. Sofía, adelante, por favor. Sí, yo ahí quería preguntar una cosa, porque en Hereditary, por ejemplo, pues es como que pareciera no saber, no ser tan claro quién es, o sea, o de quién es el conflicto, porque se supone que es la mamá, creo yo, que es Annie, que como que está huyendo del oscuro que dejó la mamá, que no, que es como que después ella descubre que está como en un culto rarísimo y que tienen esta vaina del demonio y tal. Entonces, ahí no sé, o sea, ahí no sé, no sabría cuál es el objetivo de Annie en esa película, porque al final pues ella termina muriendo, o sea, ella termina igual ¿Recuerdas? vencida. Claro, pero es que esa es una de las grandes virtudes de esta película, es que esta película tiene varios puntos de vista donde podemos explorar el tema de la herencia Ajá, maligna, ¿no? sí, O sea, porque lo que no quiere, lo que pasa con la mamá es que la mamá no ha aceptado ese designio, digamos. O sea, ella no ha querido heredar eso y entonces, ¿quién lo va a heredar? ¿No? el hijo, ¿Recuerdas que al final es el sí. hijo el que termina heredando, convirtiéndose, digamos? O sea, y lo interesante es que tú entiendes que todos los personajes tienen un conflicto allí, distinto, pero todos tienen conflicto. El esposo, ella misma, el hijo, ¿no? Pero todo, digamos, está asociado, todos están peleando contra lo mismo, que es contra una herencia siniestra. Todos, ¿no? Ok. Es esa herencia siniestra el antagonista de todos, si me explico, ¿no? Ujú. Ahora, en cada uno de estos personajes se expresa de una manera distinta ese conflicto, ¿no? Porque el esposo, por ejemplo, aparentemente no tendría velas en ese entierro, es Gabriel Byrne, eh, si mal no recuerdo, ¿sí? Ujú. Y él no tiene, aparentemente, no tendría, pero como es su familia la que está siendo destruida, la que está afrontando toda esta herencia, digamos, el mal empieza a llamar a su puerta de alguna manera, él también tiene un conflicto con eso, ¿no? No más, también el hijo, además de la culpa que le ha generado pues, generado casi la muerte de su hermana, ¿no? O sea, el director de esta película ha logrado que los personajes tengan tanto un conflicto interno, sea la culpa, sea el miedo, ¿cierto? Pero también un conflicto externo. ¿Por qué? Porque esa malignidad, esa maldición los está afectando física y emocionalmente. O sea, está destruyendo su familia, ¿no? De manera Ok. física, los está socavando, pero también los está socavando emocional, espiritual y emocionalmente, ¿no? Y física, ¿no?
Ok, listo, muchas O sea, gracias. ¿cómo te digo? Hay más virtud cuando ese antagonismo, esa fuerza, digamos, con la que nos estamos enfrentando, afecta y genera, digamos, que todos los personajes entren en conflicto, tanto interno como externo, ¿me entiendes? Y eso hace que esa película sea muy interesante, pero que te mantenga todo el tiempo en tensión, ¿no? Ok, listo, Ya. muchas gracias. Eso, vale. Y eso nos lleva a hablar de cómo se procesa, cómo se gestiona el conflicto en una historia. Eso es la intriga. O sea, la intriga son las situaciones, las acciones, las reacciones de unos personajes que están envueltos en un conflicto. Eso es la intriga. En la consecución, obviamente, de una meta, de un objetivo, ¿no? O sea, a nosotros se nos opone algo, sea un terremoto, sea un asesinato, sea una sequía, a nosotros nos genera un conflicto, pero la manera como nosotros dentro de nuestros guiones procesemos, gestionemos ese conflicto, eso es la intriga, ¿no? Y la intriga tiene que ver con cuando tú estás intrigado, y parece cómico, pero es así. La intriga es una pregunta permanente sobre el camino hacia un objetivo. Es una pregunta que se abre permanentemente a partir de cada situación y de cada acción y de cada reacción de los personajes, ¿no? Cuando esas acciones que se derivan de un evento no son consecuentes con nuestro perfil de personaje, no son consecuentes con el mundo que hemos creado, el espectador o el lector, en el primer caso, se va a sentir defraudado. Va a sentir que hay una mala construcción en nuestra historia o en nuestra película, ¿no? O sea, esa intriga tiene que ser coherente con el mundo y los personajes que lo están viviendo, con el universo que hemos creado y con los personajes que están moviéndose dentro de ese universo buscando un objetivo, un sueño, cumplir un deseo. Eso es muy importante. O sea, porque todo, digamos, en un guión no debe sobrar nada, ni debe faltar. El guión es como un cuerpo, digamos, coherente de ideas, de acciones, de diálogos, de actos, ¿verdad? Que nos configuran un relato, una historia completa, de principio a fin. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser, no lo hemos visto todavía, digamos, como con un planteamiento, desarrollo, desenlace, no necesariamente esos tres actos, porque pueden haber más, pueden haber otras maneras de contar, y las hay, ¿cierto? Digamos que lo usual es ver las cosas o imaginar las cosas y las historias en tres actos, ¿verdad? Pero esos actos, esos episodios, esos capítulos, si se quiere, porque se puede contar de esa manera, nos llevan de A a B, de un personaje que quiere a un personaje que consigue o no logra, porque de eso se trata. La pregunta del espectador o del lector es si nosotros estamos llevando a nuestro personaje de manera coherente hacia su objetivo o no. Eso es la intriga. No sé si alguien tiene preguntas sobre eso, porque es muy importante. La intriga es la manera como nosotros gestionamos y procesamos ese conflicto de intereses, de fuerzas que se oponen. ¿Sí? Piensen en un ajedrez. Piensen en un ajedrez. Yo muevo una ficha, ¿cierto? El oponente mueve la suya. Yo muevo, el mundo reacciona.
El universo reacciona al movimiento de mi personaje o de mis personajes. Siempre es así. Si no, ¿qué tipo de conflicto va a haber? Si no hay una reacción del mundo, del universo, del contrario, ante mis movimientos o los movimientos del personaje, no vamos a tener una intriga asociada a un conflicto. Sí, hay una mano levantada. Pero el Ok. conflicto necesariamente se tiene que solucionar en positivo. Es que yo pienso en un No, poeta y al final el man pues sigue siendo muy de malas, muy de malas. sí, es que Ya, está, vale, pero ese final, como te digo, tiene que ver es con el punto de vista del director, del creador, ¿sí? Si digamos, el fin de la película, el final, es negativo, lo que pasa es que nosotros estamos muy contaminados, digamos, por el cine comercial, ojo, de Hollywood, norteamericano, que tiene casi como premisa que el final sea un final positivo, que los personajes alcancen su objetivo. ¿Mm? O sea, que sean finales inspiradores, finales, digamos, moralmente deseables, ¿cierto? Pero cuando tú estás haciendo una exploración, digamos, mucho más interna, potente, es muy probable que tu personaje no consiga su objetivo. En el caso del poeta, no consigue su objetivo porque el director quiere decir eso, ¿sí? Justamente está hablando de eso. Hay una película muy buena de Polanski que se llama Chinatown, donde tenemos un personaje que no consigue su objetivo. Tiene un final en negativo horrible, terrible, pero eso es de lo que quiere hablar. Es decir, es que el poder, digamos, el poder es dominante, es totalizante. O sea, a veces en nuestras historias, en las historias que vemos, digamos, alguien que en términos prácticos no tiene el poder, la capacidad de desafiar a un poder muy grande, lo vemos logrando su objetivo. Pero, y eso es posible, y es muy inspirador, pero en general el poder termina destrozando nuestros intereses y nuestros deseos. Eso es lo que dicen esas películas, ¿no? O sea, no necesariamente el final tiene que ser en positivo. La pregunta que va a tener el espectador y el lector es, ¿nuestro personaje o nuestros personajes van a lograr su objetivo? Eso es lo que nos va a mantener sentados en la silla. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? Y al final vamos a ver si lo logra o no lo logra. Y el mensaje que se envía en uno u otro es distinto, pero depende de nuevo del interés de nosotros como guionistas o del director como realizador. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? No, Alonso, de momento no. Vale. Entonces, ahora sí, Ingrid, tienes allí el PowerPoint. Sí, ya lo comparto. Vale, gracias. Ahí tenemos como una especie de ejemplo chiquito, porque los conflictos son un montón, ¿cierto? Y se pueden expresar, se pueden mezclar, pueden haber tipos de conflicto eh, eh, internos y externos que riñen, digamos, ¿cierto? Pero aquí, digamos, tenemos una pequeña presentación de lo que serían, digamos, esos tipos de conflictos y algunas películas asociadas, hablando del conflicto interno, digamos. El conflicto interno, en general, las películas europeas, muchas se ocupan del conflicto interno. Y más, digamos, las películas hollywoodenses tienden a mostrarnos conflictos externos, conflictos de relación, porque son películas de aventuras, ¿no? El hombre enfrentado al poder, a un poder policial, enfrentado a un poder político, enfrentado a diferentes tipos de poderes y mostrar, digamos, de lo que se quiere en esas películas es mostrar el heroísmo,
de los personajes, ¿sí? En el cine en general europeo, un cine mucho más de autor, personal, lo que busca es mostrar la fragilidad de los seres humanos, la fragilidad emocional de los seres humanos y de las relaciones entre las personas, ¿no? Entonces vemos mucha película de carácter íntimo, de un personaje, digamos, amargado, de un personaje en conflicto consigo mismo. Entonces, si tenemos en cuenta, por ejemplo, Taxi Driver, que es un clásico del cine de Martin Scorsese, ¿sí? Vemos a un personaje como Robert De Niro, ¿cierto? Que está enfrentado a su propia mente, a su inestabilidad, está enfrentado a sus propios fantasmas y viviendo en una ciudad, digamos, corrupta, en una ciudad oscura, en una ciudad desigual, ¿cierto? Entonces, hay un conflicto de ese personaje, digamos, conflictivo, de ese personaje atormentado frente a un mundo, digamos, oscuro, desigual, injusto, ¿no? Y digamos, sus reacciones son consecuencia directa de ese mundo emocional, de esa manera de percibirlo desde su estructura mental, ¿no? Eso sería, digamos, un tipo de conflicto interno, ¿cierto? Que se expresa frente a un mundo, digamos, también conflictivo en términos de la desigualdad, en términos del absurdo, en términos de la injusticia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un conflicto externo, de nuevo, lo que les dije de los superhéroes, ¿no? Las películas de superhéroes nos plantean conflictos de relaciones, pero son conflictos externos todos, ¿no? El conflicto interno de nuestro personaje en general no existe porque son personajes de alguna manera casi perfectos. Ya dije, Indiana Jones, los superhéroes, son personajes muy perfectos. Cuando nosotros tenemos un conflicto interno, digamos, en una película de aventuras, estamos hablando de algo como el Hobbit. En el Hobbit y en las películas, digamos, en las películas construidas atrás del mito del héroe, ¿no? El personaje se va a transformar sí o sí. El personaje se va a ver transformado sí o sí, porque el personaje tiene que vencer las dudas, tiene que vencer sus conflictos internos, sus conflictos emocionales. Recuerden que Frodo era un chico, digamos, inseguro de su capacidad, siempre tenía miedo de poder llevar ese anillo hasta el final, ¿no? A él lo escogen, él es el elegido, pero él no se cree el elegido. No sabe que es el elegido realmente, no se la cree, ¿cierto? Al final, él tiene que sacar toda su capacidad, digamos, nos vamos a dar cuenta que sí es el elegido, ¿cierto? Porque él va a tener la capacidad de enfrentar al mal, de enfrentar a los antagonismos para poder llegar a feliz término. Lo mismo pasa con Neo en Matrix. Él siempre duda de su capacidad y Morfeo le dice, tú eres el elegido. Nadie cree muy bien que él sea el elegido, ni siquiera Neo. Él tiene serias dudas de que pueda lograr su objetivo, de que él pueda de alguna manera vencer, digamos, al antagonismo, vencer, digamos, a ese poder al que está enfrentado. Sin embargo, al final, para poder lograr ese objetivo, tiene que dejar atrás su inseguridad, él tiene que convertirse en el elegido, tiene que sentirse el elegido, y a partir de eso se transforma en el elegido, ¿sí? Se transforma en el hombre poderoso capaz de enfrentarse a ese entramado, digamos, digital que es el que los tiene prisioneros, ¿no? Tenemos de nuevo en ese conflicto persona versus persona, digamos, tenemos el ejemplo de Gladiador. Ese ejemplo es muy interesante porque es una película muy, muy bien lograda y muy entretenida, ¿cierto? Donde tenemos el conflicto entre Máximo y el hijo de Marco Aurelio, ¿no? Cómodo.
O sea, el conflicto entre el personaje del gladiador, ¿cierto? Y el conflicto de Cómodo, que es el hijo de Marco Aurelio, está celoso de su poder y del amor que Máximo, Cómodo, perdón, Marco Aurelio tiene por Máximo, ¿no? Es un conflicto entre dos, digamos, dos fuerzas, ¿no? Entre la capacidad del general Máximo, ¿sí? Y también del poder que tiene Cómodo. O sea, lo que puede lograr. Él se tiene que enfrentar, digamos, a las instituciones de alguna manera, por decirlo de una forma, para poder llevar a cabo una venganza. Y eso es una película muy bien lograda, es una película con personajes muy bien construidos y por eso funciona tan bien, ¿no? Obviamente es una película que termina siendo, digamos, de Hollywood, es una película que termina en positivo, eh, donde nuestro héroe consigue, digamos, su objetivo, ¿cierto? Pero tiene que solucionar una cantidad de problemas primero, tiene que enfrentar muchos obstáculos, tiene que enfrentarse a un poder realmente muy potente hasta el final para poder lograrlo. Y pues hay un ejemplo, digamos, de una película que yo creo que es de las mejores películas de la historia, sin lugar a duda, que es Parásito. El conflicto de Parásitos es un conflicto de los personajes, es un conflicto interno en la medida en que ellos quieren ser otra cosa, ¿no? Ellos quieren ser y vivir de otra forma, de otra manera. Quieren estar arriba, quieren lograrlo, quieren tomar un atajo para convertirse en lo que no son. Eso, esa manera como lo plantea el director es muy, pero muy interesante, además porque esa película es casi perfecta en su puesta en escena, en su concepción, en los conceptos que plantea en términos de clase, de posición social, en fin. Y entonces el conflicto de nuestro personaje, que no es un personaje, es una familia que desea otra cosa, que desea estar en otro lugar, que desea convertirse en otro. Hay un conflicto interno muy, muy interesante frente a una sociedad y a una sociedad completamente desigual e injusta, ¿no? Ahí está planteado, digamos, un conflicto interno de los personajes con un conflicto externo. Siempre, siempre no es necesario, como les digo, pero sí es deseable que en nuestros proyectos, en nuestras historias, nuestros personajes tengan que solucionar conflictos internos a la vez que conflictos externos. De nuevo, le digo, la película puede ser de un conflicto interno, vale, y de un conflicto externo nomás, perfecto. Pero lo que digo es que es deseable que haya un conflicto interno también, porque cuando el personaje de alguna manera gestiona, soluciona su conflicto interno, lo puede dejar atrás de alguna manera, lo puede sortear, el personaje se va a transformar. Y esa transformación nos habla de una lucha potente, nos habla de un conflicto interesante. Obviamente, no es necesario que sea completo, es decir, como que es un personaje que al comienzo es un personaje hostil, que es un personaje amargado y que al final va a ser un personaje hilarante y feliz. No, no tiene que ser así, pero sí puede haber una leve transformación donde el personaje realmente entienda que puede dejar, que es valioso, que es bueno, que es deseable dejar entrar algo de felicidad a su vida, algo de luz, y que cuando el personaje que era amargado y triste al comienzo, al final pueda quizá sonreír, al final que pueda de alguna manera embarcarse en una aventura, digamos, positiva, ¿no? Es deseable. Eso nos habla de la calidad del conflicto, de la fuerza del conflicto. O sea, después de un conflicto muy grande, debe haber transformación, necesariamente. Algún tipo de transformación, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en una película
de alguien que está luchando contra un cáncer mortal, ¿no? ¿Cierto? Y está luchando contra ese cáncer mortal, o sea, lo que implica, digamos, el antagonismo muy grande, está peleando contra una enfermedad mortal, ¿no? Se le está yendo todo, o sea, lo único que tenemos, la vida, ¿verdad? Si ese personaje, a través de sus acciones, de sus reacciones, ¿sí? De sus movimientos, de sus apuestas, en términos de conseguir cierto medicamento, cierto tratamiento, de hacer cambios dramáticos en su vida, logra vencer la muerte, logra vencer ese cáncer, el personaje necesariamente se tiene que transformar. En algún sentido se tiene que transformar, tiene que ver la vida de otra manera. Digamos, si nosotros tenemos un personaje soberbio, ya vimos en la clase pasada los pecados capitales y eso. Tenemos un personaje muy soberbio, ¿cierto? Un personaje arrogante, un personaje de alguna manera impotable, pues, para el público. Y vemos que en determinado momento es diagnosticado con un cáncer cerebral, por decir algo, por ejemplo, ¿cierto? Y el personaje, contra su voluntad inicial, tenga que dejar todos sus lujos, tenga que abandonar el trabajo que lo convierte en un ser, digamos, llamativo, ¿no? En un líder, digamos, tiene que abandonarlo todo para poder transformarse, digamos, para poder enfrentar esa enfermedad, esa situación extrema, y al final esa transformación, eso, tener que aceptar que hay otras formas de tratamiento, que hay otras maneras, digamos, de curarse, de sanar, quizá de darse cuenta que justamente su soberbia, esa manera de ver el mundo tan estrecha, ligada al poder, ligada a la notoriedad, a la fama, al dinero, le ha hecho enfermar. Y entonces él dice, no, necesariamente tengo que abandonar todo esto, todo lo que me conforma, todo lo que yo soy, convertirme en otro para poder sanar. Al final vamos a ver un personaje distinto, necesariamente. O sea, es importante eso, pero, ojo, eso nos lleva a pensar en qué tipo de antagonismos necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestro antagonismo nos lleva nuestros antagonismos nos muestran qué tipo de conflicto vamos a tener. Hay una película que está allí que se llama Tiburón. Esa película tuvo muchas implicaciones, tiene muchas implicaciones hasta en términos biológicos, en términos de la supervivencia de los tiburones, lamentablemente. Sin embargo, como pieza audiovisual, tiene una gran fortaleza, y es que nuestro antagonista, que es el tiburón, es por decirlo de una manera, consecuente hasta el final. Es potente hasta el final. O sea, es coherente, mejor es la palabra. O sea, al comienzo vemos un ser casi diabólico, ¿no? Potente, una amenaza permanente, digamos, contra la comunidad, ¿cierto? Que va a ser enfrentada por un pescador, por el jefe de la policía local y por un experto en tiburones, por un científico. Va a ser enfrentado por esos tres personajes, ¿cierto? Pero ese tiburón, ese monstruo, esa presencia ominosa en el mar, va a ser siempre coherente, va a ser potente. Para poder vencerlo, vamos a tener que dejar la piel, ¿sí? De hecho, no todos terminan el drama, o sea, en el camino se queda alguno de ellos, ¿cierto? Para no hacerles tanto spoiler, el que se la quiera ver y no se la haya visto, porque es una de las mejores películas de la historia. Entonces, un antagónico, un antagonista que sea consecuente, que sea coherente de comienzo a fin, es lo más deseable. Es lo mejor que podemos construir, porque ese personaje, digamos, o ese ser,
o esa entidad o esa fuerza a la que nos enfrentamos, va a hablar de nuestra capacidad, de la capacidad de nuestros personajes, de la capacidad y de la fuerza de transformación y de la capacidad de lucha de nuestros personajes. Si ese antagonista al comienzo es muy potente, todo lo controla, y al final lo vemos flaquear, el drama se cae. O sea, realmente la clave está en que nosotros tenemos que echar mano de lo mejor. Nuestros personajes tienen que echar mano de lo mejor de sí para poder vencer a ese ser, porque la lucha es pareja. La lucha es pareja. Tiene que haber un plus en el interior del personaje, ¿sí? Tiene que haber un plus en el interior del grupo. Si es que somos un grupo que estamos luchando contra una institución, contra una fuerza sobrenatural, contra un poder. ¿Sí? Tiene que haber un plus. Les pongo un ejemplo. En un equipo, en el fútbol profesional, los futbolistas de aquí, los futbolistas africanos, los futbolistas asiáticos, europeos, se entrenan casi de la misma forma, ¿sí? Y sus aptitudes son muy parecidas, es decir, a partir del entrenamiento, de la repetición, del conocimiento de la estrategia. Entonces tenemos una serie de jugadores como casi como un estándar de jugadores, o sea, se han formado, han entrenado, tienen unas capacidades, ¿cierto? Más o menos estándar, muy elevadas, pero para poder sobresalir allí, en ese grupo, digamos, de profesionales que ha soñado toda su vida, que ha entrenado, que ha estudiado, que ha hecho análisis profundos del deporte, para poder sobresalir necesitas un plus. Ese plus a veces se ve mermado por la inseguridad del jugador. El jugador es en los entrenamientos muy bueno, muy eficaz, incluso puede ser un goleador, pero en los partidos algo falla. La pelota no consigue tener la pelota, no consigue definir, y eso, digamos, tiene que ser solucionado porque el jugador tiene un problema de inseguridad. El problema está inseguro de su capacidad, el jugador está inseguro de su capacidad, y entonces viene todo este equipo psicológico, viene el entrenador, sus compañeros, y le hablan, lo aconsejan, le hacen notar que tiene ese problema, lo tratan de superar ese problema a través de terapias, y el futbolista muchas veces logra superarlo y se convierte saca ese plus que tiene. Lo saca en los partidos y se convierte pues en una figura notoria en el fútbol, se convierte realmente en una figura, ¿cierto? Entonces, es importante, muy importante, que nuestros personajes tengan que dejarlo todo. Si nuestros personajes no tienen que dejarlo todo, su piel, o sea, llevarlos al extremo, digamos que nuestro conflicto no es tan potente, ¿no? O sea, la amenaza tiene que permanecer fuerte y coherente hasta el final, y la capacidad del grupo, ¿cierto? La capacidad personal tiene que salir a flote al máximo para poder enfrentar ese desafío y poder vencerlo. Estamos iguales, digamos, en el mejor de los casos. Estamos iguales, estamos empatados, emparejados, y nosotros tenemos que sacar, o el otro, si el antagonista saca un plus, nos vence. Si el mundo que nos enfrenta en ese ajedrez en el que movemos las fichas saca un plus, tiene más conocimiento, tiene más del mundo, del universo, si ve el tablero de ajedrez de una manera distinta, nos va a vencer. Y eso ese conocimiento que tiene el antagonista, ese poder que tiene el antagonista al final, esa capacidad destructiva que tiene nuestro antagonista al final, va a hablar de nuestro tema.
nos va a permitir ilustrar con lujo de detalle lo que nosotros como realizadores queremos decir. En las películas y en los proyectos de los que hemos hablado hoy, digamos, ¿cierto? De esta chica que se enfrenta, digamos, a esta sospecha, a este miedo, a este terror de ser asesinada en medio de un ritual, solo porque tiene una orientación sexual distinta. ¿Mm? En ese final, si la chica es asesinada, finalmente nos va a hablar del poder, digamos, que tiene estas instituciones religiosas en la vida de las personas, por ejemplo, si ese es el mensaje que queremos vender, ¿no? Si el personaje se subleva, si el personaje finalmente se revela y logra, digamos, mostrar su orientación y desafiar a esas instituciones, habla de la capacidad que tenemos las personas de enfrentar al mundo, ¿sí? O sea, eso depende, el que nuestros personajes consigan o no consigan su objetivo, depende del mensaje que nosotros queramos vender, que nosotros queramos expresar a nuestro público, de lo que nosotros realmente queremos hablar. Cuando hablamos en esa primera sesión, hablábamos del tema, ¿recuerdan? Hay veces que tú ya tienes el guión escrito, lo tienes, y te preguntan, ¿tú de qué quieres hablar? Y tú no sabes. Tienes una idea dramática muy fuerte, muy potente, todo lo que quieras, ¿no? Tienes toda la peripecia armada, pero no sabes realmente de qué quieres hablar. Y eso es gravísimo, porque ese no saber de qué quieres hablar, que no conoces tu tema, que no lo tenés, digamos, bien amalgamado, no lo tienes muy claro, va a afectar ese desenlace. Y entonces puedes tener una película que se cae. Hay un director que filma muy bien, que lo hemos nombrado acá, que es Shyamalan. Él tiene Sexto Sentido, tiene El Fin de los Tiempos, tiene la chica en el agua, si no estoy mal, creo que se llama así. Tiene Señales, tiene, en fin, un poco de películas. Pero la tendencia de él es que tiene muy buenas premisas para arrancar la película, pero las películas se solucionan de manera casual. O sea, como Deus Ex Machina se llama eso. Es cuando Dios viene a solucionar, cuando todo se lo dejamos a la casualidad o a Dios. Y entonces, por ejemplo, en Señales, seguramente es que es una película bien popular de él. En Señales, nosotros tenemos una invasión extraterrestre, ¿sí? Y tenemos, digamos, un drama asociado a una familia que vive en el campo y está viendo esta amenaza muy de cerca, con unos, digamos, con unos conflictos internos del personaje, y uno de los personajes principales, que es Brad Pitt, y el otro que es Joaquín Phoenix, Brad Pitt no, Mel Gibson y Joaquín Phoenix, que tienen conflictos internos muy marcados, muy fuertes, ¿cierto? Pero, pero, no puede ser que la amenaza al final se vaya porque sí. Ah, entonces en el fin de los tiempos pasa exactamente lo mismo. Cuando todo nos lleva al clímax, cuando los personajes tienen que mostrar de lo que están hechos, cuando los personajes tienen que sacar ese plus, ese comodín que tienen debajo del brazo, debajo de la manga, la amenaza desaparece. Eso no puede ser. Eso no puede ser. No es deseable, ¿no? No es deseable de ningún punto de vista porque eso va a desinflar nuestro conflicto, va a echar por tierra, digamos, nuestra propuesta cinematográfica y el tema del que estábamos hablando va a quedar muy menguado, va a quedar muy en veremos, ¿no? Nuestro conflicto, para decirlo, vamos a decirlo así, eh, el conflicto cinematográfico es como cada punto de oposición entre dos fuerzas físicas o intelectuales, ¿no? Así como las repercusiones, las reacciones que tiene esa oposición.
Y eso está determinado por lo que se puede ver en la pantalla, mediante las escenas, mediante las acciones, las reacciones. O sea, todo lo vamos a ver en pantalla. Porque hay una cosa que no debería ser, y es que no lo hemos visto, no lo hemos visto, lo vamos a ver después con más profundidad, pero los conflictos no se deben solucionar a través de diálogos. Jamás, de acciones solamente. Son las acciones. En la Biblia dice, por sus obras los conoceréis. Y va por ahí. Es decir, las capacidades de nuestros personajes se van a expresar a partir de actos, de movimientos que hacen nuestros personajes, de acciones. ¿Mm? Los diálogos no pueden ser los que solucionen un drama, de ninguna manera. ¿Sí? Los diálogos son importantes y lo vamos a ver después, muy importantes, pero no pueden solucionar. No es nunca deseable que eso sea así, ¿no? ¿Alguna pregunta a este punto? Maravilloso que esté tan claro. Ah, Sofía, adelante. dale, Sofía. Porque no es deseable que sea en diálogos? O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, una solución sea como, ahí, volviendo a la historia que decías? Obviamente yo no quiero que el personaje, o sea, lo que yo no quiero decir es seguir dándole el poder a la iglesia, ¿no? Entonces, obviamente, sería lo contrario, es decir, que el personaje se subleva. Pero, ¿qué pasa si, digamos, esa sublevación tiene que ver con una confrontación o un grito o una frase, que no necesariamente sea un diálogo, pero es un grito? Ahí no sería lo ideal. Es que eso que estás diciendo es una reacción del personaje, es un hecho. O sea, si ella grita, está enfrentando, o sea, ¿sí? O sea, no es, lo que te digo es esto, es, por ejemplo, si los personajes están en el cuello de la botella, los personajes no saben cómo enfrentar ese antagonismo. No, mi personaje, por ejemplo, no sabe cómo conseguir el agua para irrigar sus zapallos o sus tomates. No sabe cómo. O no sabe cómo hacer que la lluvia pase de largo. No sabe cómo proteger, digamos, su cultivo frente a la lluvia y las granizadas, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, a través de un diálogo, yo voy a solucionar eso. ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Sí? O sea, una cosa es que el personaje que tiene que ser proactivo, como te digo, tiene que estar actuando, tiene que estar en movimiento, tiene que estar buscando las formas, las maneras a través de sus atributos, pero a través también de las fuerzas de los aliados, digamos, ¿cierto? De alianzas para poder vencer a ese antagonismo, eh, buscando, si él llega, digamos, si mi personaje llega donde un especialista, llega donde un científico y le dice el científico, mira, a ver, la única posibilidad que tienes es que hay un río subterráneo que pasa a 250 metros de tu cultivo y es necesario hacer un pozo profundo. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento, pero es un conocimiento que él ha buscado. Él ha tenido que ir a la ciudad, ha tenido que ir a la universidad, ha tenido que leer libros, ha tenido que buscar asesorías para tratar de solucionar su problema, ¿verdad? El otro le va a decir, mira, solamente para poder de alguna manera enfrentar las granizadas y el invierno tienes que hacer unos surcos y tienes que poner un determinado tipo de lona, ¿no? Pero eso lo ha buscado él, esa solución. Hace parte de su agenda, ¿no? No puede ser venido de cualquier parte. O sea, si yo soy un investigador, si yo tengo un investigador que se presentó un crimen y tengo un investigador, ¿cierto? Es una película de investigación, thriller, si se quiere. Entonces, nuestro investigador ha buscado la verdad por todos lados, no ha podido encontrarla.
¿no? No ha podido encontrarla, ha buscado en las huellas, en las pruebas físicas del crimen, ha buscado en el pasado de la víctima, ha buscado un gran número de sospechosos, está, digamos, con muchas dudas acerca de quién puede haber cometido el crimen, ¿cierto? Y llega un personaje secundario y le dice, no, mira, el asesino es fulano. O sea, está mal, no puede ser. Nuestro personaje tiene, si alguien lo va a decir, ¿sí? Es porque nuestro personaje le metió tanta presión, nuestro investigador presionó tanto a un testigo que logró sacarle la verdad. Solo así. Pero por los actos de él, por su gestión, por su capacidad de convencimiento, ¿sí? Logró sacarle al personaje la verdad. Pero no puede ser de manera casual, no puede ser fácil. ¿Sí? Tiene que ser consecuente con su trabajo, con su esfuerzo, con su capacidad, que él consiga la verdad de ese crimen. ¿Sí? ¿Contesto eso? Sí, 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 gracias. Vale, vale. Vale. Y Andrés Naranjo también tiene levantada la mano. Adelante, Andrés. Hola, buenas Adelante. tardes. Gracias. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mira, es que quería hacer un comentario respecto a lo que cuentas, a lo que nos estás hablando, y es que digamos que dentro de un guión, dentro de una historia, nuestro personaje puede pasar por varios momentos en por diferentes tipos de conflictos. Sí, Y creo que eso lo hace mucho más complejo, digamos, hace mucho más complejo como el tránsito del personaje en la historia. Recuerdo un poco, pongo como ejemplo un par de películas como El Padrino, por ejemplo, que sí, Michael, siendo el único hijo que está por fuera de la vida mafiosa, se enfrenta a un conflicto externo, porque él quiere mantenerse al margen, pero finalmente termina entrando, pero también hay un conflicto interno en él precisamente por lo mismo, ¿no? Por lo cómo se va transformando y cómo se va también, no sé, en La Naranja Mecánica también, que está narrada en primera persona, ¿no? Es la narración en primera persona, pero es este personaje que se enfrenta como a la sociedad y a este tema de cómo la sociedad recicla todo. em, y pasan, en esas historias, ellos pasan, se ubican y están en momentos, digamos que en diferentes tipos de conflictos, o sea, en estos conflictos de los que tú hablas, ellos están siempre, van alojándose en esos diferentes tipos de conflictos a lo largo de la historia, y eso enriquece un montón. ¿tú qué crees? Que justamente has hablado de un par de películas maravillosas. Para hacerte esta pregunta, ¿tú qué crees? ¿Esas dos películas tienen finales positivos o negativos? Pues es que depende de cómo lo mires, pero yo creo que los finales son desoladores, las dos. Claro, porque son desoladores, porque en la Naranja Mecánica nos habla justamente de un entramado de poder, de un poder que todo lo recicla, como lo dijiste, ¿no? Es Mm, decir, el crimen lo convierte en otra cosa, ¿verdad? sí, claro. Y en el Padrino, que es un personaje que tiene diferentes conflictos, como bien lo dijiste, y esos conflictos van evolucionando, ¿cierto? A su momento. Al comienzo, Michael, su conflicto era un conflicto de estar por fuera, no quería pertenecer a ese mundo, ¿cierto? Pero ese mundo viene a buscarlo. ¿Recuerdas que pues obviamente su hermano es asesinado, su papá es tiroteado, su esposa, su joven esposa es asesinada? ¿Mm? O Mm, sea, no eso es muy importante, es decir, ¿a qué nos estamos enfrentando? O sea, el poder de ese mundo criminal es coherente durante toda la historia, ¿sí? O sea, no es simplemente que él tome la decisión por capricho, no hay un cambio caprichoso, digamos, en el personaje. El personaje también se ve obligado a entrar al mundo, a enfrentarse a ese mundo, ¿sí? O
sea, no nos deja, digamos, la posibilidad de que el personaje tome una decisión fácil. El personaje simplemente se ve enfrentado a ese mundo y tiene que tomar una posición, una postura y entrar, ¿verdad? Pero una Y vez que, que entra, se sí, no, convierte en otra cosa, y ¿no? pienso que ese es como, ese es el conflicto interno de ese personaje, ¿no? O sea, ahí hay un conflicto interno porque, y además, en como lo recrea Pacino también es como, se ve un montón, ¿no? Se ve un montón que le cuesta mucho trabajo tomar las decisiones que toma hasta, pues, terminar como mandando, pues, al final, como de toda la saga, mandando matar a su hermano y todo ese rollo, pues, que es algo que es una transformación, lo que tú decías hace un rato es una transformación total de ese personaje, pero es un conflicto que siempre se mantiene también interno durante, a lo largo de todo aparte de ese externo, que es el mundo mafioso que viene a buscarlo. Claro, pero al final lo que tenemos es que cuando él asume o sea, que él muestra que sí tiene lo que se requiere, o sea, que sí se ha transformado, ¿cierto? Él tiene lo que se requiere para ser el padrino, vemos que su mundo familiar, personal, se rompe. Ese es el final de esa película, o sea, Sí, sí, él queda, sí, él queda convertido en un monstruo, sí. que es maravilloso, ¿no? Vale, Mm, pero sí tiene razón, o sea, ahí es, es que el conflicto cinematográfico no es solo un solo conflicto, ¿no? mm. Es cada punto de oposición entre esas fuerzas físicas o emocionales que están chocando permanentemente, ¿no? Eh, vale, ¿alguna otra pregunta? Porque voy a hablar de una cosa que es muy importante y que hace parte, digamos, de nuestro desarrollo. O sea, que una vez que nosotros tengamos nuestro tema ya, digamos, en la cabeza y planteado en nuestro proyecto, tengamos nuestra idea dramática ya desarrollada, ya tengamos unos personajes, de nuevo les recuerdo la importancia de la investigación para que esto sea así. O sea, los insumos que nos da la investigación profunda nos da no solamente elementos para construir nuestro drama, nuestro relato, sino también puntos de vista distintos y poderosos y potentes, ¿no? Y teniendo en cuenta cuál es el conflicto, teniendo claro cuál es el conflicto y contra quién nos vamos a enfrentar, nuestros personajes, contra qué se van a enfrentar, cuáles van a ser sus conflictos internos, sus conflictos externos. Una vez tengamos claro eso, seguramente, digamos, en nuestro proceso de escritura, cuando nosotros vamos a una feria, digamos, de producción o a un encuentro de productores o vamos a un festival de cine, donde tengan, digamos, esta posibilidad de tener una asesoría, de presentar nuestro proyecto en desarrollo, nos van a decir si tenemos un tratamiento. Ya tenemos un logline, tenemos una sinopsis, pero nos van a decir, ¿tienes un tratamiento? Esa va a ser la siguiente pregunta. ¿Qué tienes? ¿No? ¿Qué tienes a este punto? Entonces, el tratamiento es el siguiente paso en nuestro desarrollo. Ese tratamiento debe englobar, debe tener en su interior todo lo que los insumos que nosotros ya poseemos del proyecto. Todo lo que hemos construido debe estar representado en ese tratamiento. Pero, ¿qué es el tratamiento? El tratamiento es un relato literario en la mayor de los casos, y ahorita voy a hacer unas salvedades. Un relato de manera literaria lineal, en el mejor de los casos también, de nuestro relato. Lo digo lineal, ¿por qué? Porque ustedes ven películas como Pulp Fiction, por ejemplo, o Amores Perros, estas películas, las primeras de Iñárritu y de Alejandro González Iñárritu, creo que se llama así, sí. Amores Perros, 21 gramos, Babel, son películas, digamos, de mundos cruzados. Pero esas películas seguramente han sido escritas de manera lineal. O sea, tienen un comienzo y un final, tienen una línea, digamos, dramática, unas líneas dramáticas
de A a B, para poderlo entender, para poder que usted le puede decir al productor, le puede decir a la persona que usted le está presentando su proyecto, vale, esto es así, pero realmente lo que yo voy a hacer es desestructurar el relato en el montaje. Eso es otra cosa. Pero el tratamiento se escribe en general, de nuevo, de manera lineal, de A a B, la historia de manera lineal, y debe contener nuestros personajes ya construidos, debe contener nuestros conflictos ya construidos, nuestros antagonismos ya construidos de una manera lineal, literaria. Es decir, usted me va a contar una historia como si estuviera contando un cuento. ¿Sí? Lo puede contar. No hemos visto esto, pero se los adelanto. Lo puede hacer en párrafos que nos revelen cada escena, por ejemplo, como usted imagina su historia, ¿no? La primera escena, la escena, digamos, de entrada de la película, de planteamiento de la película, cuando usted muestra a nuestro personaje o a su personaje en su vida común, con su familia, el personaje sembrando sus tomates, si se quiere, al personaje en su vida cotidiana, ¿cierto? Puede ser nuestra primera escena, luego tenemos un siguiente párrafo que es cuando algo pasa, cuando empieza a llover, digamos, cuando se viene la gran tormenta de amenaza en nuestro cultivo, ¿cierto? Nosotros vamos a contar nuestra historia de A a B de manera lineal con todos esos elementos. Con todos esos elementos. Ahora, les iba a hacer unas salvedades porque cuando el personaje que está escribiendo el guión, el tratamiento, es el director, muchas veces, y eso ya depende, digamos, de la posición que tenga dentro de la industria o de quien sea, se le permite que haga movimientos técnicos, que plantee elementos técnicos dentro del tratamiento, que no es deseable, porque el lector, lo que quiere ver en la historia el lector es cómo se está gestionando los conflictos, cómo está estructurando la historia y cuál es la potencia de la historia y la complejidad, porque allí tú vas a ver la complejidad del personaje, pero también la fuerza del conflicto expresada en un relato de 25, 15, 20, 25, 30, hasta 35 páginas, ¿no? Otra cosa que es muy importante, y de nuevo volviendo al tema de los diálogos. Los diálogos en un tratamiento son sugeridos. ¿Esto qué es? Los personajes están en el cultivo de tomate y entonces el personaje secundario le dice, mira, la única manera es ir donde un especialista que ya ha pasado por una gran sequía y tuvo una gran cosecha. Entonces los personajes se van a poner, se van a poner se van a ir en un viaje a buscar a ese especialista que ya tuvo esa experiencia, ¿cierto? Pero yo lo sugiero, no hago el diálogo, sugiero que el personaje A le diga al personaje B que tomen esta decisión. Lo sugiero, ¿cierto? Hola. Hola. Sí, te escuchamos, Alonso. Ok, qué pena, Estamos pensé que perdidos. me había cortado. Pensé que No, me no. había cortado. Ok, entonces es importante tener en cuenta eso, que nuestro relato es un relato claro, conciso, de lo que va a suceder en nuestra historia de manera lineal, con unos diálogos sugeridos, ¿cierto? Hay una cosa que se llama in media res. Se llama in media res, es un trabajo sobre todo de montaje. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros vamos a ver en pantalla, el relato que nosotros vamos a ver en nuestra película o en nuestro producto audiovisual no empieza, digamos, con el planteamiento de los personajes, de ver su vida cotidiana, de verlos en su momento de confort o algo así, sino que eso que vamos a ver ya está avanzado, como in media res, como en medio de la cosa. Sería como un poco la traducción. ¿Esto qué es?
Cuando empieza nuestro relato, los ladrones ya han robado, ya viene uno herido y ya tienen el botín y los está persiguiendo la policía. La pareja ya está en un juicio por la tenencia de los hijos, por la custodia de los hijos. Ya están la pareja está disolviéndose y estamos mostrando todo ese drama. O sea, ya nuestro conflicto está en marcha. Eso se llama in media res, pero esa in media res es una decisión necesariamente de montaje, de dirección. Eso no implica que nosotros en nuestro tratamiento tengamos el planteamiento completo de nuestra película. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros conozcamos profundamente el pasado, el universo, la prehistoria de nuestro relato, nosotros vamos a tener mucho mayor conocimiento y control de nuestro proyecto. O sea, por más que nosotros queramos hacer un montaje in media res y lo pensemos así, es deseable, es bueno que nosotros tengamos construido nuestro relato desde el comienzo, nuestra historia, perdón, desde el comienzo. Porque una cosa es la historia es lo que yo les puedo contar de Perro come perro antes de ser rodada, ¿sí? Y de ser escrita. No, una historia de un jefe criminal que ve amenazado su poder y entonces él decide meterlos a una habitación a los dos maleantes que están desafiando su poder para tratar de controlarlos por un lado y castigarlos a su vez, ¿cierto? Eso yo lo puedo contar, pero ya lo que el relato es lo que yo voy a ver en pantalla, lo que yo tengo pensado que se vea en pantalla, en la sala de cine, en el televisor o en el dispositivo, en el celular, donde quieran. Eso es el relato cinematográfico, ¿no? Entonces, ese tratamiento no puede ser, no debe ser como un relato literario, como un cuento, como una novela. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos de un guión cinematográfico cuentan. Yo no puedo hacer elucubraciones, yo no puedo generar o pensar en acciones que no me lleven a la consecución de un objetivo, que no tengan sentido, que sean caprichosas. Cada uno de esos momentos de mi tratamiento tienen que ir en función del desarrollo del conflicto. Y son vistos como escenas, que ya lo entenderemos después mejor cuando veamos las escenas. Pero tienen que verse de esa manera, ¿no? En el desarrollo de nuestro conflicto. Porque no hay nada gratuito en una película. No, las hay, cosas gratuitas y caprichosas por montones. Pero lo deseable es que cada una de las cosas que nosotros escribimos en un guión sean cosas poderosas. ¿Poderosas en términos de qué? De expresar ese desarrollo y esa gestión del conflicto que nosotros estamos viendo en pantalla o que nosotros estamos leyendo en el guión, ¿no? Un tratamiento. Hablábamos que hay varios equívocos alrededor del tamaño de nuestros tratamientos y también de lo que nos piden a veces cuando estamos trabajando para plataformas o cuando estamos trabajando para productoras, ¿no? Que nos dicen, a ver, tú no tienes quiero una sinopsis larga, ¿no? Y tú dices, ¿qué es una sinopsis larga? Se supone que una sinopsis debe tener máximo una cuartilla. En una cuartilla tú tienes que escribir de qué va tu historia. Con lo que vimos, del qué, el cómo, el cuándo, el dónde, quién, ¿cierto? Y el cómo lo hace, vale. Tenemos que contar de A a B qué pasa en la historia de manera resumida. Ahí lo que entra en juego es nuestra capacidad de síntesis. Mientras más capacidad de síntesis expresemos, mejor
mejor planteada va a ser nuestra sinopsis y más exitosa va a ser seguramente. Luego, si nos piden una sinopsis larga, ¿qué es una sinopsis larga? Una sinopsis larga es cuando nosotros nos vamos a extender mucho más, con mucho más detalle de lo que sucede, vamos a poder dibujar mejor nuestros personajes y los conflictos. Ahí muchas veces nos dicen un tratamiento corto. Y ahí digamos, hay mucha confusión alrededor de eso. Entonces, tú estás pensando una sinopsis larga de unas 3, 5 páginas, ¿verdad? Cuando realmente te hablan de un tratamiento, tú estás pensando en 15, 20, 25, 30 páginas, 35 incluso, donde tú tengas todo el relato contado de A a B, con todos los detalles. Y es muy importante ser claros en eso. Es decir, a veces nos quedamos callados cuando nos hacen este tipo de peticiones, pero lo que les quiero decir aquí es que hay que preguntar. ¿Usted qué quiere? ¿Qué quiere que puede ser que nos digan, no, es que usted es un novato? No importa, no importa. Que nos digan novatos, que nos digan como nos digan, o que la gente nos mire como raro. Bueno, este es como que no tiene suficiente experiencia. Pueden generar las dudas que quieran, pero pregunten. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que quiere ver? ¿Qué es lo que necesita? Porque solamente así usted sabe qué va, ¿sí? Si lo que le están pidiendo realmente es un tratamiento o una sinopsis larga. O sea, ¿cuántas páginas necesita? ¿Cuántas páginas quiere? ¿De qué estamos hablando? ¿Usted está esperando un documento de 3 páginas, de 5 páginas o un tratamiento estrictamente de 25 o 30 páginas? Es muy importante tener claro eso, ¿no? Y, de nuevo, no es un guionista, con todo el dolor del alma, lo digo, no es un artista. Es alguien que imagina, sí, que puede tener una gran imaginación, puede ser alguien muy inteligente, pero el guionista es un técnico a favor de un proyecto cinematográfico. O sea, porque esto es un trabajo técnico, en muchos sentidos. Lo siento, pero es así. Hay mucho de técnica aquí, no es esa libertad de que yo entonces, y yo estoy haciendo una película, un conflicto entre un exorcista y el diablo, y de repente yo también quiero meter extraterrestres, y entonces, no, me gustaría meter, por ejemplo, a un personaje como Alien, y a ver, o sea, tú has creado un universo, has tenido la capacidad mental, intelectual de crear un universo, pero ese universo tiene que ser consecuente, tienes que ser consecuente con ese universo, ¿no? Ese tratamiento tiene que ser una exploración seria, ojo, una exploración seria de un problema, del planteamiento de un problema, de la solución de un problema, de la gestión de un problema o problemas, ¿no? ¿Cómo entendido esto como conflictos, ¿no? Conflictos internos, conflictos externos, dependiendo de esos conflictos si son de personas, si son contra la naturaleza, si son contra fuerzas sobrenaturales. Pero eso debe ser coherente. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, sí, no veo Bueno. manos levantadas. Creo que no hay preguntas adicionales. Tal vez tenemos una en el chat que la formularon ya hace un ratito, que es si una película, ya te doy la mano, Sofía, ya te doy la palabra, perdón. Si una película podría reflejar varios conflictos en el interno, el interpersonal, estructural y simbólico. Se puede, se puede. O sea, pues hay que trabajar, o sea, hay que trabajar bastante si es que eso va a pasar, ¿no? O sea, si vas a tener ese grado de complejidad,
también me vas a tener que mostrar un personaje que pueda englobar todo eso, ¿no? Y un universo donde se pueda expresar todo ese tipo de conflictos. Pero como les dije, es deseable que los personajes, porque tengan a pesar de que el conflicto sea externo, tengan su propio conflicto interno y que tengan que gestionar ese conflicto interno para poder enfrentar, digamos, eso que está afuera, ¿cierto? Es deseable, que no es obligatorio, no lo es, porque no es obligatoria tampoco la transformación del personaje, lo que conocemos como el arco. No es obligatorio, pero sí es deseable. Y es deseable en la medida en que nuestro conflicto sea lo suficientemente poderoso y que el personaje tenga que dejar suficiente piel en el camino, que sea lo suficientemente fuerte, ¿no? Y extremo ese conflicto, que el personaje tenga que generar un tipo de transformación, que de nuevo no tiene que ser total, no tiene que ser un cambio absoluto, pero sí que donde el personaje deje entrar cosas, digamos, que el personaje se convierta en otra cosa, así sea un poquito, de una manera mínima, digamos, ¿no? ¿Ya, Sofía? Vale, ahora sí, Sofía, adelante con tu consulta. Yo tengo una pregunta y es, o sea, tú dices que un guionista es un técnico, no es un artista. ¿Qué pasa cuando el guionista es el mismo director e incluso a veces el mismo actor, ¿no? Como que es actor, guionista y director. Ese es un artista. Ok. A ver, lo que quiero, es que lo que no quisiera es generar ese equívoco que tienen muchos guionistas de que lo que yo escribo se va a ver en pantalla. ¿Mm? Porque no es así. O sea, y si trabajas, digamos, de manera profesional o trabajas en industria, eso es peor. Porque tú escribes tu guión con todo el cariño, con toda la emoción, con todo el profesionalismo y la seriedad, escribes tu guión, ¿cierto? Pero luego llega un director de donde sea, con la visión que sea, con la mirada que sea, y hace una traducción de eso que tú hiciste. ¿Sí? Hace una interpretación de eso que tú hiciste y lo reinterpreta con el lenguaje ya visual, ¿cierto? Y entonces él decide qué entra y qué no, decide qué tiene en cuenta y qué no, qué se transforma en medio del rodaje, y ya sin ni decir del montaje. O sea, porque tú puedes tener una historia lineal y resulta que el director en el montaje dijo, no, yo creo que esto lo vamos a desestructurar para darle potencia. Y a ver, y entonces lo que tú estabas viendo, una historia de A a B, se convierte en una cosa que para ti puede ser una especie de galimatías, ¿no? Y eso te va, porque lo he visto gente sufriendo mucho por eso. Y a ver, ¿cómo soluciono yo eso si yo solamente soy guionista? Yo trato de trabajar con los directores, ¿cierto? Y yo por eso siempre soy co-guionista, o casi siempre, ¿cierto? Soy co-guionista y trabajo con los directores porque en el proceso de desarrollo de las películas tenemos cualquier tanta cantidad de alegatos y conflictos. O sea, tenemos peleas, no se imaginan cuántas, ¿no? Porque yo tengo un punto de vista, él tiene otro punto de vista, yo tengo una formación, él tiene otra, o ella tiene otra, ella, ¿cierto? Y del problema en el que estamos enfrascados, en el que estamos implicados, ¿no? Involucrados, de la historia en la que estamos trabajando, ¿cierto? Del tema sobre el que estamos trabajando. Entonces, tenemos una serie de discusiones, de conflictos, de peleas, ¿tá? Pero que llegan a tener una solución, llegamos a unos acuerdos y esos acuerdos sí los voy a ver en pantalla, ¿no? Muy seguramente sí los voy a ver en pantalla y entonces no voy a quedar con ese sabor amargo de que me traicionaron, que es lo que uno escucha mucho del guionista. No, pero es que ese man hizo lo que le dio la gana, o esa cogió ese guión y lo desbarató, y la película quedó mala justamente por eso y no sé qué, o sea, ¿cierto? O sea, pero te das cuenta que tu guión, por bueno que sea, se va a fundir
en otros procesos. Hace parte de un proceso, no es un elemento artístico terminado, si se quiere. O sea, no, es más, digamos, los guiones que tú ves publicados tienen un carácter más de formación, formativo, de difusión, en fin, pero no se consideran obras de arte por sí mismas, porque son parte de un proceso creativo, que ¿cierto? Tu propuesta se va a fundir en otros procesos que son tan complejos y seguramente como hay unas charlas que están dando alternas a esta, se puede ampliar, digamos, esa realidad de lo que viene del montaje, del proceso de postproducción, del proceso de realización, que van a convertir este guión en otra cosa, ¿no? Ok. Vale, pues de nuevo, lo que yo quisiera dejarles es como una especie de ejercicio, si es posible, si tienen un proyecto de corto, de largo, que quizá puedan de alguna manera no aplicar, porque no creo en las fórmulas ni en las recetas, sino reflexionar acerca de lo que hemos hablado hoy y que puedan de alguna manera implicar o usar en sus propios proyectos, ¿no? Que es la idea digamos, de estos espacios. Muchas gracias, Alonso. No sé si alguien tiene alguna duda adicional. Yo les voy a compartir muy brevemente un enlace hacia una encuesta que es pues un registro que tenemos para que por favor, pues si están interesados en tener como más información, denme un segundito, ya lo ubico. Más información precisamente de estas charlas lo puedan llegar a tener, se pueden llegar a registrar, que es este QR que estamos pues oficializando también para temas de retroalimentación, y con base en este QR pues o sea, agradecemos muchísimo los aportes, sugerencias y demás que tengan para que los espacios que estamos desarrollando y los futuros pues podamos incorporarlos y pues tener también en cuenta también algunas otras solicitudes que tengan con relación a estos espacios, pues digamos, como intercambio y también de clases magistrales. Entonces, aquí para tenerlo en cuenta, nos vemos la próxima semana también con Alonso para dar continuidad a esta sesión. Aquí tener también presente lo que les comentaba al inicio de la sesión, que estamos desarrollando también espacios en formulación de proyectos, en mecanismos de financiación y en estructura narrativa para documental. Esto también lo estamos haciendo pues de manera muy intensiva durante los meses de octubre y noviembre, pues teniendo en cuenta que ya en octubre ha habido un avance bastante importante con respecto a las demás charlas. Acá preguntan, Alonso, voy a aprovechar unas consultas que están haciendo acá en el chat, si es posible tener alguna retroalimentación de estos ejercicios en algún momento. Te dan pues las gracias por el espacio, porque la jornada fue excelente, muy claro, elocuente, y ya. Y ya les comparto el enlace para quienes preguntan por el forums de retroalimentación. Claro, podemos tener ese espacio. No sé, ya los mecanismos tenemos que pensarlos lo suficientemente, o sea, en qué momento, si a través de un mail o a través de un grupo podemos, porque si es muy bueno, digamos, como ejercicio, meterle el diente a esto, o sea, tratar de aplicar, tratar de reflexionar mucho sobre, pues que seguramente muchos de ustedes tienen ya proyectos mucho más armados, ya tienen bastante experiencia, y poder confrontarlo con el conocimiento que tienen y con los procesos que llevan es interesante. Vale, muchas gracias, Alonso. Y también para quienes estén interesados, no está de más que nos anoten precisamente ahí en ese forums, pues si les interesaría estos espacios, digamos, como ya mucho más orientados a asesoría personalizada, cosa que también pues
puedan revisar precisamente estos ejercicios que estamos dejando pues con cada experto durante cada sesión. Entonces, muchísimas gracias a todos. Alonso, mil gracias en verdad por Gracias. acompañarnos en estos espacios y ya nos estamos hablando dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Gracias, Ingrid. Gracias a todos, muy amables. Gracias, Feliz tarde. profesor. Muy Que amable. estén muy bien. Feliz tarde. Gracias.